¿Sientes el calor de tu país? Por supuesto, la calidez de la gente, el calor. Yo estoy acostumbrado al calor. Casi todos los que cantan no usan aire acondicionado, porque hay algo que no es normal, tiene que afectar a las vías respiratorias, ¿no? Lo aprendí con Rafael. Él me advirtió, mira, Rafael tiene una de las cosas que él hace para conservar su voz, y lo ha hecho toda la vida, es que cuando él llega a la habitación del hotel, él apaga el aire. Y cuando sale lo prende. Y yo digo, pero eso es como... ¿Te has dado cuenta? Me he dado cuenta. Me he dado cuenta y lo estoy viviendo. Además. Allora estoy así porque vengo de Sudamérica. Estoy tirando por Sudamérica, muy sudado, allá del altiplano. Pero realmente vienes de Sudamérica. Sí, he estado en Ecuador y en una larga estancia en Lima, Perú, donde sabes que no llueve nunca. Ni hay No huracanes, llueve. No. Por eso ahí estamos en un proyecto de sala de espectáculo con una especie de domos, de estructura que no corren el riesgo de tema de los huracanes ni nada de eso. Pero vamos a empezar desde el principio. Correcto. Tú naces aquí en Santo Domingo. Santo Domingo en el ¿Dónde? 60 y tantos, Sí. en Villajuana. 60 y tanto, pero bajito. Y algo. Sí, bajito, bajito. Nini Cáfaro y yo podemos decir la edad. Yo llevo ese camino Sí, ya muchos años, sí. pero Te conservas soy muy como bien. un Nini Cáfaro ahora 2.0. Bueno, Nini es No, inalcanzable. eso es una cuestión fuera. Eh. Pero hay una cosa que la gente no sabe y que es bueno que desvelarla. Yo tengo sangre de María Cristina Camilo. Sí. Cuando me dijeron, precisamente Rivera Batista me dice, María Cristina, ahí te está buscando el carro número 1. Mi madre era prima de ella y murió con 96 años mi madre. Y, o sea, el padre de mi madre era tío de María Cristina Camilo. Pero ¿dónde tu madre te pare? En Villajuana. En Villajuana. Y Villaconsuelo, ahí estaban bastante próximos, porque teníamos, digamos, dos lugares, ¿no? Pre-revolución. Pre-revolución. Post-tiranía. Recuerden esto. El pueblo dominicano no soportará ninguna otra tiranía. Yo nací, una vez fue ajusticiado el tirano, pues nazco automáticamente después de unos meses. Y luego de un golpe de Estado. Un golpe de Estado. O sea, hay un docufilm sobre mi vida que se va a llamar Psicoanalizando al hombre de las mil caras y se utiliza la regresión para contar el proceso de mi vida con los flashbacks, que es una excelente excusa. Buenísimo. Entonces mi vida comenzó con acción. Comenzó con lo de Trujillo, con el ajusticiamiento y después con la... yo tengo recuerdos de la guerra del 65. No sé, los tanques de guerra, los aviones, los marines. Lo tienes así de refilón, me imagino. Chiquitito, sintiendo todo eso. Todo eso sí. Y la ingenuidad de mi padre con otros vecinos, que como eran como medio cabecita caliente, Sí. con unos espejos intentaban derribar los aviones. Qué ingenuo. El cosquilleo artístico, ¿de dónde viene? Eso viene, yo creo que la genética. Mi padre era un hombre inquieto, le gustaba cantar. Don Cecilio. Don Cecilio Zavala, Jerónimo. Y mi madre, que tenía mucha capacidad de contar cosas de manera simpática. Entonces, pues, soy la combinación de los dos, porque cuento cosas simpáticas y canto. Yo tengo en las anotaciones que ¿cuándo te vas de la capital? Sí, nos fuimos a la Romana. Pero luego regresas a los 9 años. A los 9 años regresamos a casa de mi tía. Qué bonito, mi tía Marta, que decía donde caben uno, caben dos, y caben tres, y caben cuatro. Y era en la Mauricio Báez 240, en el ensanche de la Fe. Mi madre nos extrañaba mucho y dijo, tráete a tus muchachos para acá, que aquí cabemos. Tenía a mis primas. Qué hermoso eso, ¿no? Zoila, Cristina, Teresa, hermoso. Y ya nos trajeron y ahí quedamos incorporados. Y viene una historia muy interesante, porque al lado vivía mi prima Zoila con don Bolívar Sierra, dueño de la Academia La Trinitaria, donde... Familia de Jimmy Sierra. Hermano de Jimmy Sierra. Oh. Por eso es que Jimmy Sierra le consigue a Leonel Fernández
el que trabaja en la Academia La Trinitaria. Academia La Trinitaria. Y la secretaria de la Academia La Trinitaria era una chica muy agradable, muy bonita, que era mi prima Cristina, la cual pues tuvo una relación de noviazgo por varios años con Leonel, cuando Leonel iba a visitar cada día allá en la Mauricio. ¿Qué edad tenía Leonel más o menos? No me acuerdo. Era jovencito, con el cepillo y la corbatita muy finita, y yo lo admiraba mucho. Era muy educado, siempre llevaba libros. Yo le preguntaba de Egipto, de Alemania, de todas esas cosas. Era muy apasionante porque él siempre tenía respuesta para todos los acontecimientos históricos. O sea, que fue como un profesor para ti. En todos los sentidos, porque luego fue mi profesor en la Academia La Trinitaria de Historia, de Literatura y de Inglés. ¿Y qué edad tenía Leonel? Era muy joven. Es muy jovencito. 20, 21, 22. No, más. Un poquito 25 años, sí. Ok. Y por eso su pasión y agradecimiento por Jimmy Sierra, que para descanse, un dramaturgo importante, un hombre muy bohemio, y que Leonel yo sé que siente un gran cariño y respeto. ¿Tú has encontrado mucha gente no bien agradecida en tu trayecto? Casi es una constante, y yo tengo una regla de 3, que voy a prodigar porque me ha funcionado, si lo pueden evitar. Siempre hay una crisis convivencial si nos saltamos cualquiera de estos 3 elementos: el agradecimiento, la ubicación y el reconocimiento. Casi y la envidia, ¿no? Sí, el reconocimiento. Cuando tú das y no te reconoce, tú acumulas. Por eso es que es de bien nacido ser agradecido. Luego hay un cuarto elemento, que es la mentira, pero eso ya son disfuncionalidades que traen crispaciones en cualquier convivencia humana. Disfuncionalidades. Yo creo mucho en eso, en el agradecimiento, en la lealtad. Eso es fantástico, es la base de la felicidad. Si no, la confianza. Puedes tener los defectos que quieras, pero una gente desleal para mí no vale absolutamente nada. Leonel, volviendo a Leonel, ¿no? Su primera esposa era Cristina. No se llegó a casar. Mi prima era Pero Cristina. fuiste chaperón. Yo era el chaperón que íbamos a comer. Con Leonel no había nada que vigilar, que era tan correcto. Sí. Lo que le llevaba era siempre un libro a Cristina, porque querían que lo debatieran, y yo le echaba un ojo. Llevaba música de Serrat. La primera vez que yo escuché el nombre del cantautor español Pachi Andión, que era muy rebelde, se lo escuché a Leonel de un disco que un día llegó allá. Entonces, era apasionante. Y tu vida está llena de una curva dramática, pero cargada de éxito. Porque entonces te preguntaba del cosquilleo artístico. Estamos hablando ya de mediados de los 70, por ahí, ¿no? Sí, bueno, o sea, así cuando ya empecé con... Los Muchachos. No, primero estuve a los 12 años, gané un festival estudiantil en la Radio Televisión Dominicana, que hacía don Isaías Yapur. Claro, Mundo Escolar. Mundo Escolar. Me gané unos zapatos, una caja de zapatos que nunca me dieron. Me quedé frustrado. Eso prescribió, si quieres recordar. Eso prescribió allá. Eso prescribió. Te voy hablando, yo estaba en el Evangélico Central, 77, por ahí. Nada, ahí viene, pues, gano el festival. Yo tenía una guitarra que me compró mi padre. Esta guitarra fue un símbolo, fue fantástica. Y nada, ahí yo aprendí en tiempo récord, casi de manera autodidacta. Y ya a los 13 es que paso a formar parte un grupo de teatro callejero. Sí, se llamaba Proyecciones, el de Jimmy Sierra. Los 13 y los 14, hasta que ya a los 14 era musicalizador de las canciones que me encargaba don Jimmy Sierra. Y eres becado, creo, para ir a la Escuela de Arte de la ciudad. Bueno, ahí es donde vienen los muchachos. Ahí donde vienen los muchachos. Que fue el... Claro, el Circo de los Muchachos era el equivalente prácticamente del Circo Soleil y el Circo de Soleil. De la época. De la época se inspiró en el Circo de los Muchachos. Era uno de los 5 o 6 espectáculos más importantes que rodaban por el mundo. Solamente rodaban el Holiday on Ice, David Copperfield, el grupo Up People, una que otra manifestación más y el Circo de los Muchachos. Pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te enteras? ¿Y cómo tú crees en un circo de esa dimensión, un muchachito de 15 años en ese momento, qué tú crees que te van a aceptar? No, fue que
habían pasado los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos hablando de 1975 por ahí. Sí. No, 78. Ah, ok. 77, 78. Los centroamericanos fueron el 74, o sea, fueron unos años Fueron después. después. O sea, que estaba toda la estructura y el padre Silva se quedó fascinado, era un hombre visionario de alto calibre. Fíjate que fue nominado para el Premio Nobel de la Paz cuando se lo dieron a la Madre Teresa, y su rostro estaba hasta en los sellos postales de España, una gran celebridad, visionario. Y cuando ve a chicos por el pabellón de gimnasio alrededor del Palacio de los Deportes dar saltos mortales y doble en el piso, dije, esta es una cantera, aquí no tenemos que llevarlo a la Escuela de Arte. Hicieron unas convocatorias, ese circo lo trajo César Suárez padre. Ah, sí. Muy joven, 20 días al Palacio de los Deportes. O sea, se trajo ese espectáculo. O sea que sin esa iniciativa de César Suárez padre, a lo mejor no existiría Julio Zavala. Y quiero aprovechar, me das un inciso que quiero hacer importante porque es de bien nacido. Préstame mi celular. Es de bien nacido ser agradecido. Sí, sígueme diciendo. Es de bien nacido ser agradecido. Yo tuve una pequeña discusión por una anécdota con César Suárez padre. Es verdad. Sí, pero fue por una tontería. Fue porque Pero se llevan bien ustedes. nos llevamos muy bien, pero llevamos muchos años sin hablarnos. Porque a mi padre me lo sentó atrás. ¿Quién? O sea que él mide siempre sus tickets, porque para ellos es dinero físico, César Suárez padre, pisano. Y esa crispación trajo un distanciamiento que luego seguí con. Pero mira, aquí. Pero quiero decir. César. No me digas. No puede ser. Aquí hay una persona, Oh, Dios yo estoy mío. en el aire haciendo una entrevista a una persona muy importante de este país. Esto no estaba en el guión, Ay, Dios pero mío. él me está hablando que su carrera se la debe A una iniciativa. a esa iniciativa tuya, primero de traer el circo a los muchachos a finales de los 70, y que si no hubiese sido por eso, porque él habla mucho de la gente que lo ha ayudado. Sí. Si no No hubiese sido por existiría eso, como- no existiría Julio Zavala. Posiblemente lo más. Él quiere hablar contigo. Que yo quisiera, ya sin entrar en un tipo de valoraciones, que el agradecimiento supere cualquier reserva. Pedirte disculpas si la tengo y que volvamos, ya no podemos volver a almorzar al Vesubio porque es desaparecido, pero hay otros que va a ser más caro si pagas tú. Tú me dices cuándo, yo no soy hombre de guardar rencores ni nada de eso. No, por supuesto, pero estábamos distanciados. Entonces yo quiero que a través de Iván Ruiz nos acerquemos y yo seguir contando con eso. Te quiero mucho. César, tú lo sabes, forma parte de mi vida. Gracias, estamos en medio de la entrevista y te llamé Esto es así de manera. Gracias. Te quiero, César Suárez. Pero me alegra mucho este reacercamiento. Miento Wow, con, qué lindo. con Julio, que es muy valioso. Dime, el teléfono de Julio. Yo te lo dejo ahora, Bueno, sí. si te mando el teléfono no vas a poder llamarlo porque él no va a tener como Cogerlo, pero el número, sí te lo envío. Me saludas a tu esposa también. Ah, sí. Bueno, ahí está. Wow, César. qué bonito. Tú te- Real. Qué bueno. Sí, es algo que entraba dentro de mi agenda y fíjate cómo No, pero me Llevo arriesgo. yo. No sabía si ustedes tenían alguna fricción. Conmigo es muy difícil tenerla. Hola Julio. Entre las anécdotas que más me acuerdo de ti son la de Alemania, la gira de Alemania. Cuando terminábamos de actuar, siempre buscábamos una forma de irnos a divertir por ahí fuera. Y yo te decía, venga, vamos. Y tú que no, que tengo cosas que hacer. A la vuelta siempre miraba a ver, en tu caravana había luz. Y cuando entraba, era yo muda espectadora de todo lo que tú estabas planeando, de las imitaciones y todo eso. Ahí nacieron esas primeras imitaciones. Me acuerdo cuando te metía los algodones en la boca y decía, a ver, ¿a quién me parezco? Yo, pues al Pumba. O sea, era una cosa alucinante. Y fíjate tú por dónde, que ahí fue donde se gestaron esas primeras imitaciones. Los muchachos, ¿cómo fueron esas audiciones? El padre Silva fue al show del Todavía. mediodía y convocó a chicos para ir becados a la Escuela de Arte y de Circo en España. La ciudad de los muchachos de Benposta, en Ourense, acogió durante más de medio siglo la segunda escuela de circo más importante de toda Europa. En ella se formaron grandes artistas internacionales. Mi padre me compró una bicicleta Chopper, me acuerdo. Sí, claro. Ay, las Chopper. Mi padre decía, escucha a este sacerdote que estaba convocando. Estaba Jackie, estaba Freddy, y convocaban.
Y yo fui al Palacio de los Deportes con mi guitarra, me llevó mi padre, que en eso a veces él conchaba y tacheaba. Me dijo, doy unas vueltas y hago el concho y te paso a recoger. Y ya fueron 1000 muchachos. O sea, los que vengan por actitud de gimnástica, en las butacas verdes, los que vengan por lo artística, en lo azul, los que vengan por otra característica, acá en las naranjas. Entonces tú imagínate, 1000. En el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes, y ahí salíamos y yo canté con mi guitarra, la National, que era eléctrica. Cuando yo la conecté a ese un feedback de una vez. Pues no, el circo estaba perfecto, eso sonaba a gloria. Yo canté las canciones que me dijo mi padre, que era una Mediterráneo de Serrat y otra que se llamaba, de un cantautor que se llamaba Rafael Amor, Elegía a un tirano. Eso ponía los pelos de punta con una poesía que llevaba al medio, impresionaba mucho. Mi padre fue que me dijo, canta esa y te van a tomar. Y efectivamente el padre Silva me vio, ya no tuvo que pasar por las evaluaciones, me dijo, chaval, prepara tu maleta que te vienes con nosotros. Y ya a la semana ya estábamos fuera, a los 2-3 días el padre Silva lo recibió Balaguer, nos llevó a todos los chicos y Balaguer dijo, necesitamos que le agiliten los pasaportes. Bueno, los pasaportes más rápidos del mundo salieron y a la semana ya estábamos rumbo a Colombia y en vez de irnos a España, quedamos incorporados en una gira que duró prácticamente 2 años por toda Sudamérica y regresamos al Palacio de los Deportes. Porque el centro de los muchachos era España, ¿no? Era en el norte de España, en Galicia, en la ciudad de Galicia. Sí, ahí era la primera escuela de arte, la primera escuela de circo de Occidente. La tuvo el padre Silva en el norte de España. Yo quiero, Andri Santana, que es nuestra guionista, antes de proseguir, hay tantas cosas que hablar contigo, Julio, y agradezco tanto que nos concedas este encuentro. No sé la última vez que diste una entrevista de este tipo. No, aquí no. Había muchas pendientes. Tan completa, ¿no? Tan completa, sí, no. Antes me decían perfil y profile, pero ya y no. Podemos hablar de todo, ¿no? De todo. Bien. Abierto para eso. Entonces yo quiero que veas esto. Andri Santana es nuestra guionista. Tiene una sensibilidad muy especial para Excelente, yo he visto cosas. Poder plasmar en poco tiempo el trayecto de nuestros invitados y nuestras celebridades. Quiero que veas atentamente esto. Él encarna desde su talento la piel de cientos de historias y de miles de rostros. Su arte corona la risa como espectáculo de emociones, porque no imita, resucita leyendas. El showman hispano, reconocido por récord Guinness, capaz de dar vida a 50 personajes en apenas 90 segundos, que pasea nuestra bandera por los grandes telones sobre las tablas del orgullo. Hijo de María Amparo de Jesús y Cecilio Zavala, los primeros fanáticos de su historia. A los 10 años ya lo intuían sus maestros, una estrella se forjaba. A los 15 lo descubrió el mundo cuando partió al Circo de los Muchachos en España, escogido entre miles. Presentador, cantante, mago, malabarista, su alma circense se hizo fuego. Había nacido para ser de todos, entrenándose como ciudadano del mundo. El super transformer de la comedia y el humor. Por más de 3 décadas ha recorrido continentes. 1000 estrellas fue su primer espectáculo, pero en realidad fueron infinitas. Julio Iglesias, Rafael, Celia Cruz, José José, Pavarotti, Michael Jackson, Juan Gabriel, Bad Bunny, Juan Luis Guerra, Romeo Santos y muchos otros. Dicen que la historia del humor en español se sostiene sobre 3 pilares: Cantinflas en el cine, Chespirito en la televisión y en los escenarios internacionales el nuestro, el único capaz de encarnar a todos. Multigalardonado artista, anfitrión de las más prestigiosas premiaciones e invitado especial en grandes festivales, el que sedujo al monstruo en Villa del Mar y se convirtió en el más joven en recibir un gran soberano. Desde el cielo sus padres celebran las victorias que aún están pendientes. El hombre de las 1000 caras, el imitador inimitable, el genio que hizo de las carpas de un circo la semilla de un gran sueño, que lo llevarían a convertirse en el dominicano universal de la risa, Julio Zavala. Qué gran equipo tienes. Te felicito. ¿Qué te sensibiliza al ver esto? Sí, sobre todo con el cariño que fue hecho y las semblanzas que uno ve
son los anticipos a los homenajes póstumos. Présteme una servilleta. Esa servilleta, por favor. Sí. Ok. Porque hablan del legado, las actividades, de todo lo que se hablaría cuando uno abandona este planeta o esta dimensión. Y es bonito, porque es un anticipo. Lo que se dice ahora es habitualmente lo que se dirá, eso y más. Aquí está. Ay, gracias. Dios mío, esto es totalmente orgánico. Y es bueno porque te hace verte desde arriba. Así he visto mi carrera siempre. Desde arriba para satisfacción mía, de mis padres, mis familiares, de mi país. Y todo lo que lastime eso me produce siempre rechazo y lo esquivo. Entonces yo soy el producto de esquivar todos esos rechazos y de mi compromiso con la excelencia. ¿Y has recibido muchos rechazos en tu trayecto? No, rechazos no. Yo he tenido una carrera privilegiada. Sí tenía que haber ocurrido un que otro detalle, porque si no la película hubiera sido aburrida. Porque nunca he tenido una vida de privilegios. Ha sido de película, exitosa, pero luego ya en esta etapa sí pueden haber una que otra cosa, porque hay veces que uno lastima, aunque sea hasta con el talento lastima intereses o lastima personas, ¿no? Pero lo llevo bien y con mi tierra me siento más que reconocido y homenajeado. Siempre, todos los dominicanos de bien. Las críticas desde el inicio, lo de ser profeta en tu tierra, como decía en aquel entonces cuando debuté, unos titulares del Listín Diario, los reconocimientos y que todos mis conciertos en más de 3 décadas siempre han estado totalmente aforados, que eso es el gran homenaje del público. Luego vienen las estatuillas y las otras cosas que son símbolos, pero el cariño, el orgullo de la gente y ese compromiso que uno tiene es lo importante. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele en el camino que tú crees que han sido quizás en algunos momentos injustos? Yo no he tenido... han existido 2 acontecimientos que yo intentaría o me hubiera gustado borrar de mi profile. Y los 2 han tenido que ver, lamentablemente, con dominicanos. Por eso me duele más. Esas son las 2 cosas que yo erradicaría, porque en ambas acciones u ocasiones fueron inmerecidas. Yo creo en el régimen de consecuencias cuando uno es merecedor de ello, pero cuando no, se convierte en justicia. No te pueden poner una multa cuando tú... Sin haber cometido la infracción, claro, ¿no? Por eso es simplemente, digamos, el recelo, la reserva. Y mi actitud en esta estancia que tengo en Santo Domingo, tú has hecho un seguimiento especial de mi carrera. Eres un hombre gran profesional, honesto y justo. Gracias. Y tú miras las cosas que se tienen que ver. Por eso las personas como tú tienen la calidad moral a la hora de criticar, porque no eres un francotirador de la maldad o de la envidia. Eres una persona objetiva en ese sentido. Yo voy a contar algo, si tú me permites. Me dijiste que podemos hablarlo todo. Uh-huh. A mí me dio... Yo no sé ni siquiera cómo definirlo, porque yo te valoro mucho, Julio, desde hace muchos años. Yo también. Yo sé lo difícil que es partirse en 1000 pedazos para uno lograr éxito en su país. Imagínate fuera, sí, donde eres un extranjero y tienes que romper tantos corozos. Sin embargo, tu talento se impuso. Y la valoración que te tienen internacionalmente, que yo lo he comprobado cuando he viajado, por ejemplo, en México, en la misma España. Yo soy un dominicano que le han dado el enorme privilegio de representar la ilusión de 20 mexicanos. Tu reconocimiento, y a veces yo digo, pero ¿por qué no lo valoran? Lo valoran, pero sí, no en la justa dimensión. Ojo, este país te quiere y te valora, siempre, pero a veces siento que no en la justa dimensión. En El Soberano, aquella vez que me emocioné tanto de que ibas a ser el hilo conductor. Julio es sensacional, un artista de unas condiciones extraordinarias, y vamos a hacer un programa especial también aquí en el Show del Mediodía y en énfasis con Julio Zavala. Oigan lo que dice ahí. Mis queridos compatriotas, Julio Zavala, quien les habla, aprovecha la ocasión para saludarles y también para transmitirles la feliz
idea y noticia de que en este año seré el host y animador de los premios Soberano. Pasaron algunas cosas circunstanciales, producto de una transición que estaba el premio, que la marca patrocinadora. Tú tienes una manera de producir muy de vanguardia, que a veces ni siquiera la entienden. Tu humor es muy fino también y a veces muy sagaz, cortante. El mismo humor que yo veo en los Óscares, por ejemplo. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Esto a veces el patio se resiste a algunas cosas. Y tuviste la confianza, y lo voy a contar por primera vez, de en medio del Soberano antes de Casimiro.com. Antes de esto, de llamarme. 2 minutos antes. 2 minutos antes de salir, porque yo pensaba hacer público. Yo estando ahí, estamos hablando en pleno Soberano, yo con mi esposa al lado, me llamaste, yo me sorprendí por Julio Zavala. Sí. Pero Julio Zavala va a salir en breve. Esto es hackeado. Yo te dije... y estabas en una situación de impotencia. Sí, porque aquello es verme envuelto en la tormenta perfecta sin comerlo ni beberlo. Fue un auténtico disparate el detrás de cámara. La falta de respeto, las discusiones, las crispaciones, las irresponsabilidades, por un conjunto de cosas que a lo mejor no fueron ni por mala intención, pero fueron por las circunstancias. Entonces, yo fui invitado con la mejor de las intenciones para los premios por César Suárez Jr., sí, que ha sido mi promotor en los últimos 15 Cesarito, años. Por Cesarito. Gran empresario. Sí. Pero ahí es donde se inicia el conflicto, porque Cesarito me dice, como es lo coloquial él, mira, ahora estoy el bravo, el mayimbe, tengo el control, porque él llevaba años provocando que me... Bueno, los artistas internacionales era la que... hacía ese approach. Pero no tenía el poder de la producción, ¿no? Sí, pero en ese momento él me dijo, ya estoy ready, porque él sabía cuáles eran... Pero mira cómo pensó en ti. Sí, porque eso es valioso. Este es mi primer evento y quiero al mejor. Mira cómo él pensó en ti. Correcto. Lo que pasa es que él no tenía el control que al año después tuvo. Sí. Entonces se vio en medio de una situación de que dependía del criterio de los demás, y cuando venía a decirme cosas que había que quitar o sugerirme, no sabía defenderlo porque no lo hizo él. Pero por ahí entraron también los patrocinadores, no necesariamente la producción, alguien de los patrocinadores, no los patrocinadores, alguien de los patrocinadores. Sí, porque vieron cosas en el ensayo. Yo estaba, por ejemplo, estrenando con Don Casimiro.com para ser Don Casimiro y Mr. Lori, un loro que lo iba a presentar en sociedad con un diálogo muy divertido. Me contaste, buenísimo. Sí, el loro iba a decía, cuando yo lo presentaba en sociedad, hablaba de sus trabajos y decía, yo fui el coaching de Leonel Fernández. ¿De dónde te cree que viene esa cotorra? De este loro. Genial. ¿Y quién enseñó a imitar y a repetir las cosas a Julio Zavala? ¿Quién te está hablando? Y el loro iba a hacer unas imitaciones. Porque era... Pero tú hiciste unos relajos en los ensayos. Hizo un relajo en el ensayo. Pero que era probando. Eso no iba en el guión. No iba en el guión. Jamás. Exactamente. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto se está contando por primera vez, señor. Primera vez, sí. Esto es pero es bueno que se abra la caja negra. Sí. O la caja de Pandora. Vamos a hablarlo. Además, yo quiero un reacercamiento tuyo de Cesarito, todo el equipo. Yo siempre, mira, si le acabo de pedir disculpas a su César, padre, claro, aún a lo mejor sin tener que pedirla, ¿cuánto más? Porque yo soy así. Sí. Entonces, el loro decía... en el ensayo decía, de las bromas Mr. Lori, pesadas. lo estoy presentando, mire, con los camarógrafos. Dígame, Mr. Lori, ¿es usted soltero o casado? Y me dice el loro, no, yo soy casado. Hace tiempo que tengo una cuca bien bonita. ¿Cómo se llama la esposa de...? Así le dicen a la cotorra hembra. La cotorra cuca. La cuquita. La cuca. Entonces, con el loro, como estaba manejado en la mano, hace así, me pica acá. Entonces digo, pero Mr. Lori, ¿y usted qué hace? Y el loro dice, ay, que ando empericado. ¡Ay, concha! Entonces, alguien de una patrocinadora vio esto, de esta muchachita joven que han puesto. Que no sabía. Miren, espérense. Va con el chisme. Julio Zavala está diciendo una cosa que es un loro muy plebe, que va a destrozar el evento. Entonces, ahí es uno de los misterios ahora resueltos, pero antes sin resolver. Entonces, tú imagínate, mira, 20 días antes falleció un mes antes casi, o 25,
falleció mi madre. Había fallecido y yo tenía que hacer una rueda de prensa. Y César Suárez Jr., que eso sí se lo tengo que reconocer, me dice, mira, para no exponerte a tener que hacer cosas simpáticas en una rueda de prensa que acaba de fallecer tu madre, vamos a hacer un video, un saya muy bonito, donde elegantemente te presentamos. Que en este año seré el host animador de los premios Soberano, en su edición del 2023. En mi caso particular, después de ser el presentador de importantes ceremonias en cadenas como Telemundo, con el Premio La Gente, o en Univisión, durante 4 años consecutivos en el Premio Lo Nuestro, me faltaban estos que eran importantes, a los cuales tengo un enorme cariño y agradecimiento porque con tan solo 4 o 5 años de carrera profesional me dieron la más alta distinción, el Gran Soberano. Entonces, pasaron más días y a mi padre no le dijimos que había fallecido mi madre. Y en complicidad con don Cruz Jiminián, aprovechando el fanatismo, admiración fanática y fascinación de mi padre con Cruz Jiminián, yo se lo ponía siempre al teléfono. Cuando mi padre a lo mejor tenía un que otro achaque, quería que lo llevaran donde Cruz Jiminián. Por eso en este reaparecer le estoy tan agradecido. Yo creo que los primeros conciertos que voy a hacer, quiero un apartado benéfico para su obra dentro de mi concierto para ofrecerle. Buenísimo. Entonces, ahí empiezan los problemas porque César Suárez Jr. se presenta ya conmigo, con toda la ley, como el productor ejecutivo de los premios. Tú sabes que el productor ejecutivo es el que pone los recursos en las películas y en el cine dentro del festival. Sí, sí. Entonces yo le di el sí porque era mi promotor de confianza. El loro que teníamos que tener era un loro tecnotrónico, autónomo, que no se pudo al final, porque eso era lo que yo quería dejarle a las presentadoras cuando yo no estuviera con ellas, como hilo, como nexo. Buenísimo. Pues, fantástico. Genial. El loro costaba $12,000, luego no se pudo y tal. Ahí vienen ya la informalidad criolla y las circunstancias, ¿no? Para lo que iba a generar no es dinero. Y ahí es donde comienza el disparate, no se cumplen las condiciones contractuales, la gente de mi equipo llamaban, ya querían echarnos a la gente de cervecería, tú sabes que cervecería es muy difícil ahí demandarlos para tú entrar en conflicto con una empresa de ese calibre, y como creo que Aidita Selman. Edilenia, la que hizo en la pandemia, tenía entendido que puso unos recursos y luego tardaba en recuperarlo porque nadie quiere pelearse con una empresa tan emblemática, ¿no? Entonces, Cesarito también ahí sí empezó la picardía o el tigueraje. Entonces, si ya te doy el sí a ti, pues no me lances con gente que no he tenido el gusto de negociar. Entonces, no se cumplían las cosas, yo cada vez lo veía menos claro y puse una convocatoria para la prensa, una rueda de prensa, para yo reciclar mi concierto y decir casi una semana antes que no iba a estar en los premios Soberano. Entonces, cuando ya ven esa convocatoria, me llama Cesarito y la otra persona que era el responsable de los premios de Acroarte, me dijeron, mira, esto va a lastimar porque eres la atracción prácticamente más destacada como reclamo de los premios en esta ocasión. Entonces, ya a contrarreloj, yo puse mis condiciones. Bueno, a todo esto, lo que no hicieron en 20 días, se hizo en 20 minutos, ¿no? Cesarito lo resolvió en 20 minutos. Y nada, hice esa rueda de prensa y quedamos que yo tendría 8 salidas, 7 u 8 salidas, que al final de las 8 de las 7 quedaron en 4, 3 de ellas lastimadas técnicamente. Porque fuiste condenado por una parte de la sociedad. No, de alguna manera. No. Condenado en la percepción de que no se logró negativo, porque no sabían qué pasó. No pasó. Claro. De la gente lo que vio, eso es como cuando una mujer queda insatisfecha. Claro. Pero el hecho de ustedes los hombres a veces son eyaculadores precoces, entonces es rápido y la mujer queda insatisfecha. Te han dado mal el dato conmigo. A lo mejor soy yo. Yo soy rápido. Sí, porque soy como el gallo que le dijo a la gallina, te voy a hacer algo que te va a gustar. ¿Te gustó? Y dice, ahí viene lo de gallo. No, Pero mucha gente no supo lo que pasó y lo considero injusto. Claro. Porque yo sé de cerca muchas cosas que pasaron, ¿no? Claro, entonces... que creo que fue un problema de comunicación. Aquí no queremos buscar culpables. Yo tampoco creo en resentimiento ni nada. Y recuerda que hablé mucho contigo. En ese momento... Te serví mucho de coaching, de coaching. Sí, te decía, verdad, te lo agradezco. Julio, tú eres demasiado bueno, no nos detengamos en esto.
yo sé que Cesarito, Saya, el equipo, hay un problema de comunicación, alguien se metió por el medio y podemos limar aspereza, porque empresarios como Cesarito y artistas como tú, yo creo que debe haber ahí. Sí, yo le tengo el debido agradecimiento. Una comunión. Pero tiene que haber unos actos consecuentes, que la amistad tiene que ir acompañada de unos gestos y unos detalles. Claro. Entonces yo no lo quiero hacer como un acto corrosivo, sino correctivo. Una canción que era una maravilla, con inteligencia artificial, donde yo cantaba. Me estás hablando de ideas muy vanguardistas. Por eso, estaban hechas y no se vio en pantalla. Entonces yo te voy a pedir la telerrealidad, donde voy a hacer algo que yo te prometí en su momento, hace como un año, que vendría y detonaría Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Cuando han existido cosas fuera de lugar, me ha brindado esta plataforma para que lo denuncie, lo alerte y anuncie Hiroshima y posiblemente Nagasaki. Explícame eso, ¿de qué se trata? Esto entra en el capítulo de o sea, no Hiroshima. puedes dar avances. Lo van a ver en la telerrealidad. Lo van a ver en la telerrealidad. Pero es algo que tiene que ver con ese soberano, una información que la gente tiene que ver de cómo fue el comunicado de la institución, cuál fue mi respuesta, no se la pierdan, la respuesta de Julio Zavala. Entonces eso tiene que traer un acto consecuente. Bien, y vamos a esclarecer todos estos últimos minutos, no quiero dejar de pasar algunos aspectos tan importantes. Lo primero, si el que busca a Julio Zavala en YouTube, en Google, va a encontrar el reconocimiento mundial. Hace como un año y algo estuviste en presentaciones exitosas, por ejemplo, en Hard Rock Miami. Después de acá, en el Día del Padre, para homenajear a mi padre, quería llevarlo al Hard Rock Live. Pero tiene que ver con el soberano algo importante. El resultado no satisfactorio de esto hizo unas críticas despiadadas que incidieron en el estado anímico de mi padre y en una semana falleció. Tu padre murió después del soberano. A los 7 días. Y él estaba viéndolo y le produjo mucha tristeza. Sí, ustedes me comentaron que la gente de tu equipo tiene ese testimonial del médico para que se vea que aquí no se habla de memoria, el médico de cabecera de nuestra familia. Bueno, he sido el médico de cabecera de la familia Zavala durante bastante tiempo. Y durante los chequeos que he hecho a César Zavala, vi siempre que fue una persona de buen estado de salud, muy alegre, afable, y tenía la ilusión él de asistir al concierto de su hijo Julio Zavala en Sanssouci. Y ocurrió que al otro día, después del soberano, escuchó un programa con varios periodistas descalificando y acabando con su hijo Julio. Cayó en una depresión mayor a partir de ahí, y a pesar de los análisis que le hicimos, constatamos que no tenía enfermedad física de muerte, pero no salió de la depresión mayor en que cayó y se nos fue. En cuestión de una semana lo perdimos, se nos fue el señor César Zavala. Que atendió a mis padres en esos días. Él estaba con la ilusión de salir a bailar y ensayando una cosa que iba a ser cuando yo hiciera para Omega, tu espectáculo. Del espectáculo, para bailar desde las mesas, porque Omega, ¿tienes Omega? Ese era lo que iba a hacer para cantar con Omega en los premios soberanos, pero como no llegaba a tiempo de México, decían el número de Omega no va. Tampoco pudo salir lo del Dr. Fadul, que era una llamada, una pirueta divertida. O sea, yo puedo responder en mi marca cuando yo hago todas mis cosas, pero no puedo depender de los errores de los demás y sufrir o estar estigmatizado por un patinazo que no fue mi culpa. Eso te he entendido y nunca lo habías explicado, callaste. Pero en el show de mediodía durante se va a 2 saber años. todo. La telerrealidad Los detalles. Hubo un momento que se publicó global de que Julio Iglesias le molestaba tus imitaciones porque la consideraba satirizada, o sea que era una sátira. No, era más chisme de farándula que eso. Sí hubo una acción concreta de los manejadores de Julio, unas cosas en México, pero no era, sobre no demandas. Fue así, no llegó a ser una demanda, tengo que decir. Aunque mi carrera se benefició de eso porque los periódicos se hicieron eco, todos los periódicos, a través de UPI, AP, AFP. Todos. Entonces toda la gente quería ver al chico demandado y aquí los dominicanos casi vetaban los discos de Julio Iglesias. ¿De qué año estamos hablando más o menos cuando ocurrió eso? Finales de los 90. Los 90 ya.
90, sí. Todavía no te habías empatado con Ana Bárbara. No, eso fue mucho antes. Pero Ana Bárbara en te el 95. frustró que no se ha vuelto a saber de relaciones tuyas. No, al revés. Después de la de Ana Bárbara dijo, no prodigo una más para conservarla. Y de hecho, mi última relación es prácticamente 12 años. Han sido 12 años. Manejada muy bonita, con una persona maravillosa que por no estar exponiéndola a los medios no ha durado. Te da mejores resultados. Sí. Tú sabes que una inquietud del equipo es sobre algunos de esos 15 dominicanos que se fueron en el circo. Ajá. O sea, no fuiste tú solo. No, aunque la trascendencia tuya dimensionó el mundo entero. Pero hay muchas personas que veo los nombres, como Roberto Mieses. Ese era mi hermano. Sí. Es que, como decían, los auténticos amigos son esos hermanos, como dice la canción de Rubén Blades, que escogemos entre extraños o por propia voluntad. Sí. Y Roberto, por una afinidad, era una cosa de respeto, me defendía, era un gran admirador de mis cualidades, yo también de las suyas. Y Roberto Mieses era como mi hermanito. Pues mira, él tiene unas palabras para ti. No jodas. Hola Iván, muchas gracias a ti y a tu equipo por contactarnos y darnos el privilegio de pasar este mensaje a un gran amigo, a un gran hermano, Julio Zavala. Bueno Iván, ¿qué te puedo decir? Julio para mí es más que un amigo, es un hermano, porque nos conocemos desde casi 50 años, desde que nos iniciamos en el Circo Los Muchachos en la década de los 70 y viajamos el mundo, y siempre como él era el mayor de todos esos dominicanos que nos fuimos con el circo, pues siempre nos estaba dando consejos, siempre estaba atento a nosotros y se lo agradecemos y lo llevamos en el alma. Nos hemos mantenido en contacto constantemente durante casi 5 décadas, y una de las cosas que más admiro de Julio Zavala es su entrega, su amor, su servicio y su compromiso con la excelencia. Bendiciones para ti, Julio, y para tus proyectos. Enhorabuena, felicidades. Buenísimo. Y hay otras amigas amigos como Gira Basili. Bueno, pues yo también me uno a estos mensajes, mi querido hermanito, aquí Gira desde Virginia saludándote, enviándote un mensaje de mucho amor y aprovechando la oportunidad para compartirte algo que quizás tú no sabes, que hiciste conmigo, que cambió mi vida. Y fue que cuando yo lloraba mucho cuando estaba en el circo, porque estaba muy pequeñita, yo solo tenía 10 años, y Roberto y Julio fueron, antes de yo irme al aeropuerto, porque me iban a devolver para mi casa por llorona, me fueron a convencer y a pedirme que me quedara y que esto era una gran experiencia para mí, que iba a transformar mi vida, y realmente así lo fue. Nosotros nos dedicábamos a llevar un mensaje de amor y paz al mundo, y lo que yo menos sabía es que eso era el inicio de mi camino espiritual, que es a lo que me dedico hoy. Así es que Julio, te quiero, que Dios te bendiga y que tengas mucho, mucho éxito. Te quiero un montón. ¡Mua! Un besote. Julio, ¿cuáles tú consideras que son los 4 elementos fundamentales, los 4 pilares fundamentales que tú puedes resaltar en tu carrera, en tu vida? ¿A qué te refieres? ¿A acontecimientos, hechos, personas o...? A todo. A todo. Es como así, como la bandera dominicana que tiene Dios, Patria, Libertad. Pues yo tengo 4 pilares que sí son agradecimientos. Primero, mi padre y mi madre, don César y doña Morena, que se unieron para darme la vida y cuentan como uno. Me lo deja contar como uno eso, ¿verdad? Claro. Después está en el circo mi padre espiritual y mi padre intelectual de preparación e información, que fue el padre Silva. Y luego ya el padre de la difusión de mi carrera, el español Paco Flores, que en paz descanse, pero a él le debo haber hecho en América, por lo menos, porque comencé en España, una carrera meteórica. En meses ya tenía un nombre continental. Y después, a nivel de mi vida empresarial, de mis sueños y el plus, a la apuesta decidida más grande que haya tenido a mis sueños empresariales, gracias al grupo Vicini, de la mano de Juan Vicini, con los cuales empecé en su momento a desarrollar 2 macroproyectos, uno que tenía que ver con mediático de la red continental, una alianza de cadenas de coberturas abiertas de todo el mundo de habla hispana, un proyecto 360 muy grande, y de un proyecto inmobiliario que se llama La Click,
que no significa que no se vaya a hacer. Esos proyectos del Grupo Vicini se interrumpieron por el propio proceso de la familia, de reestructuración, donde otros 5 o 6 proyectos también fueron interrumpidos. Esos son los 4, por eso gracias Juan, gracias Felipe, gracias Amelia, gracias. ¿Cuáles son tus proyectos a corto, mediano y largo plazo ya Bueno, finalmente? Estoy ahora... Para hablar de cosas, la gente quiere verte en el escenario. Claro, me van a ver, acuérdate que dije en la telerrealidad que no me presentaría en mi país hasta que no hiciera una catarsis con mi pueblo y ordenar el patio. En este mes posiblemente que ¿Lo estás haciendo? Lo estoy haciendo y ya se va a poner más adelante la fecha para que yo trabaje cómodo. ¿Dónde estarías? En un sitio haciendo una breve temporada, acorde a todo eso para que la gente... Y muchas de esas cosas que se quedaron en Soberano estarían ahí. No, Julio Zavala haciendo lo que tiene que hacer cuando no depende y lo que de los sabe demás, hacer. Cuando no depende de los demás. Y ahora van a tener muchos la pelota en su campo. Yo vengo a hacer una catarsis con mi pueblo. No vengo a un acto corrosivo, sino correctivo. Buenísimo. Vámonos al ping-pong. Te voy diciendo palabras y tú en una palabra o una oración máximo me dices lo que te viene a la mente. Circo. Vida entrañable, escuela de vida. Amistad. Elemento indispensable. España. Segunda patria. Leonel Fernández. Referente, profesor y presidente. Doctor Cruz Siminian. No solamente ángel del pueblo, como es conocido. Que le puse yo, ¿eh? Eso fue un mote que le pusimos nosotros. Aquí, ángel de mi familia. La pandemia. Prueba de vida que nos ha hecho a mucho más fuertes. Imitaciones. Fuente de vida, de proyección y de satisfacciones. La romana. Recuerdos entrañables de mi más tierna infancia, siempre en la playa. Villajuana, Villaconsuelo. Villajuana es el caldo de cultivo. Amor. Motor de la vida. Hijos. Que yo sepa no tengo, pero puede ser que aparezcan. Pero cuando la vida no te los da, al que no les da hijos, le da sobrinos. Familia. Célula básica, que desde el momento que se lastima ese pilar, se producirá en la sociedad un efecto dominó de magnitudes incalculables. Humor. Sal de la vida. Sin él no se puede vivir. Te cuento un chiste. Le dice un japonés a otro. Profesor Chan, ¿es cierto que todos los japoneses nos parecemos? Y le dijo, yo no soy el profesor Chan. No, es que fino. No soy. Haciendo una transición dramática. Ajá. Después de reírte así. Cecilio y María. Pilares importantes a los cuales le debo la vida, la existencia, y que agotaré la mía para seguir honrándolo en la medida que pueda. Dios. Dios es el pilar y soporte, y como es amor, por eso a través del amor somos teístas. Vamos a darle un aplauso a Julio, maravilloso. Pero tú no te puedes ir de aquí, aunque esto es una entrevista, ahí hay una guitarra mirándome mal. Pero es una guitarra como extraña, porque y yo tengo la mía. Es exótica. Es exótica. La mía, sí, exótica. Yo estoy haciendo un... mira, yo estoy haciendo un prototipo, no es esta, para una que está en proceso de patente, para una guitarra que se va a comercializar, una especie de guitarra karaoke, con muchos aditivos y elementos. No, esto tiene algunas cositas que le copiaron de la guitarra, pero no es esto. Tiene aquí pues la pantalla que se pone vertical, horizontal, y se puede ver el karaoke, el micrófono está incorporado, el sonido sale de dentro, tal, pero podemos ¿Te atreves a hacernos un tema? Sí, a mí yo hago una oda, una canción muy bonita a la amistad. Yo quisiera pedirte un espacio para dar un agradecimiento, hasta donde me llegue la memoria. Claro. Yo quiero agradecer a muchas personas aquí en Santo Domingo que en ciertos momentos y ciertos impases estuvieron ahí siempre conmigo, dándome el beneficio de la duda, o apoyando, o aupándome. Juárez Castillo,
de los vinchos. En un momento donde yo fui peligrosamente cuestionado, él se preocupó para saber en qué proceso estaba, quién me defendía y cómo estaba eso, y que si hacía falta, él monitoreaba o se involucraba. Gracias, Juárez Castillo. A mi gran amigo, 20 y tantos años, que ahora es senador, pero ha sido un próspero empresario, Carlos Gómez, ahora senador. Él ha sido muy generoso conmigo, como un hermano. Disfrutado con su madre, su vida, y espero seguir conservando. Próximamente le vamos a hacer un énfasis, hay muchas cosas fantástico. que descubrirle. Pues yo te doy algún testimonial. Sí, perfecto. Ya, pero y también hay muchas gentes aquí en Santo Domingo que yo, perdonen si a lo mejor no sigo mencionándolos a todos, pero son no se te van a quedar, Edmond Elías Jr., también un gran amigo, también amigo de Domingo de Aguaje, de almuerzos y de risas y de chercha, ¿no? Hay muchos que yo les debo agradecimiento porque la amistad es un pilar importante para el equilibrio en la vida, y yo he hecho una canción que habla de la amistad. ¿Te atreves a compartirla con nosotros? Pero vamos a poner, sí. Por lo menos un pedacito. Déjame ver. Siempre están ahí cuando fracasas. Siempre están ahí cuando hay problemas. Ellos son tus muros de lamentos y también el alma de tus fiestas.